Capítulo 8. La cuarentena en la casa de Alexander Abraham. Me negué a hacerme cargo de esa clase en la escuela dominical la primera vez que me lo pidieron. No era que objetara a enseñar allí, por el contrario, me gustaba la idea, pero me lo solicitó el reverendo Alan, y ha sido siempre para mí una cuestión de principios no hacer nada que me pidiera un hombre, si podía evitarlo. Me destaco por eso. Alivia muchas contrariedades y simplifica magníficamente las cosas. Debo de haber nacido así, porque por lo que recuerdo siempre fue una de mis más marcadas características, la antipatía hacia los hombres y los perros. Me destaco por eso. Mis experiencias en la vida solo sirvieron para acentuarla. Cuanto más traté a los hombres, más amé a los gatos. De modo que cuando el reverendo Alan me preguntó si quería hacerme cargo del curso en la escuela dominical, le contesté en forma que no le quedasen dudas al respecto. Si hubiese enviado a su mujer al comienzo, en lugar de hacerlo después, habría conseguido antes lo que deseaba. La gente hace por lo general enseguida lo que le pide la señora Alan, porque sabe que así ahorra tiempo. La señora Alan habló durante media hora antes de mencionar la escuela dominical y me dijo algunos piropos. Esa dama es famosa por su tacto. Llaman tacto a la facultad de llegar a las cosas dando rodeos, en lugar de tomar el camino recto. Yo no tengo tacto, me destaco por eso. Tan pronto como vi que la señora Alan llevaba la conversación hacia la escuela dominical, le pregunté con franqueza: ¿qué clase quiere usted que dirija? La señora Alan se llevó tal sorpresa que se olvidó de su tacto y contestó directamente por una vez en la vida: 2 son los cursos que necesitan una maestra, el de los varones y el de las niñas. Yo he estado enseñando a las niñas, pero tengo que dejar de hacerlo por causa de la salud de mi hijo, de modo que usted puede elegir, señorita Macpherson. Entonces me encargaré de los varones, expresé decidida. Me destaco por mi decisión. Ya que se han de transformar en hombres, mejor será educarlos desde ahora. Está bien que en cualquier momento pueden convertirse en un problema, pero si una se hace cargo de ellos desde jóvenes, quizá no lleguen a hacer algo tan terrible como si los dejaran solos por el mundo, hasta que se transformen en la desgracia de cualquier pobre mujer. La señora Alan pareció dudar. Yo sabía que esperaba que me hiciera cargo de las niñas. Son un conjunto de salvajes. Nunca conocí muchachos que no lo fueran. Yo creí que quizá le gustasen más las niñas, murmuró la señora Alan, dudosa. De no haber sido por una cosa, que por nada del mundo admitiría ante la señora Alan. Hubiese creído que las niñas eran mejores, pero lo cierto era que Anna Shirley iba a esas clases y era la única criatura viviente a quien yo temía. No era que me disgustase, pero tenía la costumbre de hacer tales preguntas áridas e imprevistas que no las hubiesen contestado los 7 sabios de Grecia. La señorita Rogerson dio una vez clase y Anna Shirley la derrotó en toda la línea. Yo no me iba a hacer cargo de una clase con una preguntona tal. Además, pensé que la señora Alan necesitaba que la desairasen un poco. Las esposas de los reverendos, si no se las corrige a menudo, llegan a creer que son capaces de manejar todo y a todos. Señora Alan, no debemos considerar lo que yo creo que es mejor, respondí, sino lo que es mejor para esos muchachos. Tengo la sensación de que yo seré lo mejor para ellos. Oh, señorita Macpherson, no lo dudo, respondió, amigable la señora Alan. Aunque fuera la mujer del ministro, dudaba. Pensaba que yo sería un horrible fracaso para maestra de niños, pero no lo fui. Casi nunca fracaso cuando decido hacer algo. Me destaco por eso. Es maravillosa la reforma que ha llevado usted a cabo en este curso, señorita Macpherson. Maravillosa, comentó el reverendo. Algunas semanas después,
No tenía intenciones de que se notara cuán sorprendente le parecía que lo hubiese conseguido una solterona que se destacaba por odiar a los hombres, pero su cara lo traicionó. ¿Dónde vive Jimmy Spencer?, pregunté secamente. Vino un domingo 3 semanas atrás y no ha reaparecido. Tengo intenciones de saber por qué. El señor Allan tosió. Tengo entendido que está trabajando en casa de Alexander Abraham Bennett, por el camino a White Sands. Entonces voy a casa de Alexander Abraham Bennett, por el camino a White Sands, a saber por qué no viene Jimmy Spencer a la escuela dominical. El señor Allan guiñó ligeramente los ojos. Siempre he insistido en que si no fuese religioso, ese hombre tendría sentido del humor. Es posible que el señor Bennett no apreciara su bondadoso interés. Manifiesta una singular aversión hacia el sexo de usted, según creo. Desde que murió su hermana, hace 20 años, no se sabe que ninguna otra mujer haya pisado su casa. De modo que se trata de ese, dije recordando. Es el odiamujeres que amenaza con clavar con su horquilla a la mujer que traspase sus dominios. Bueno, le aseguro que a mí no me pincha. El señor Allan dejó escapar una risita ministerial, pero risita al fin. Aquello me irritó un poco, porque parecía implicar que pensaba que Alexander Abraham Bennett sería demasiado para mis fuerzas, pero no demostré que me molestara. Es siempre un gran error dejar que un hombre vea que puede vejarnos. La tarde siguiente enganché el caballo al coche y viajé hacia la casa de Alexander Abraham Bennett. Como de costumbre, llevé a William Adolphus como compañía. William Adolphus es el favorito de mis 6 gatos. Es negro, con el hociquito y las zarpas blancas. Se sentó a mi lado y parecía más señor que muchos hombres en esa misma posición. El lugar donde íbamos estaba a unas 3 millas por el camino a White Sands. Tan pronto la vi, reconocí la casa por su descuidado aspecto. Necesitaba una buena mano de pintura. Las persianas estaban rotas y la maleza crecía hasta en la misma puerta. Era bien visible que por allí no andaba ninguna mujer. Sin embargo, era una linda casa y sus graneros espléndidos. Mi padre solía decir que cuando los graneros de un hombre eran más grandes que su casa, sus ingresos excedían a sus egresos. De modo que era aceptable que fueran grandes, pero no lo era el que necesitaran pintura y arreglo. Pero pensé, ¿qué otra cosa se puede esperar de alguien que odia a las mujeres? Mas no se puede negar que Alexander Abraham sabe su trabajo de granjero, aunque sea un odiamujeres, comenté a William Adolphus cuando descendí del coche y até el caballo. Había llegado a la casa por detrás y ahora estaba frente a una puerta lateral que daba a una galería. Pensé que podría ir hasta allí, de manera que tomé a William Adolphus bajo mi brazo y marché por el sendero. Cuando estuve a mitad de camino, un perro apareció corriendo hacia mí. Era el perro más feo que vi jamás, y ni siquiera ladraba. Se acercaba callada y rápidamente, con aspecto de hacer a conciencia las cosas. Nunca me detengo a discutir con un perro que no ladra. Sé cuando la discreción es la mejor parte del valor. Sosteniendo a William Adolphus, eché a correr. No hacia la puerta, puesto que el perro se interponía entre ella y yo, sino hacia un cerezo de grandes ramas que estaba en el fondo de la casa. Lo alcancé justo a tiempo. Coloqué a William Adolphus sobre una rama y trepé al bendito árbol, sin detenerme a pensar qué le parecería a Alexander Abraham si estuviera mirando. El momento de reflexionar llegó cuando estuve encaramada en el árbol, con William Adolphus a mi lado. El gato estaba bastante tranquilo. No puedo decir lo mismo respecto a mí. Por el contrario, admito que me sentía considerablemente turbada. El perro estaba sentado al pie del árbol y se podía ver, por su aspecto descansado, que ese no era su día de labor. Enseñaba los dientes y gruñía cada vez que lo miraba.
Eres el digno perro de un odiamujeres, le dije. Quise insultarlo, pero la bestia lo tomó por un cumplido. Entonces me dediqué a resolver el problema. ¿Cómo salir de este aprieto? No parecía muy fácil encontrarle una solución. ¿Debo gritar, William Adolphus?, le pregunté a mi inteligente criatura. El gato sacudió la cabeza y yo estuve de acuerdo con él. No, no gritaré, William Adolphus. Probablemente solo podría oírme Alexander Abraham y tengo mis dudas respecto a sus tiernas mercedes. Ahora bien, ni pensar en bajar. ¿Entonces es posible subir, William Adolphus? Miré hacia arriba. Justo sobre mi cabeza había una ventana abierta, con una rama segura cerca. ¿Probamos, William Adolphus? El gato, sin perder tiempo, comenzó a trepar. Seguí su ejemplo. El perro caminaba en círculos alrededor del árbol y echaba miradas terribles. Era posible que le hubiera traído un alivio hablar de no haber sido cosa tan contra sus principios. Entré por la ventana con facilidad y me encontré en un dormitorio en tal estado de desorden y suciedad como no había visto en mi vida. Pero no me detuve a ver detalles. Con William Adolphus bajo el brazo, bajé, rogando no encontrar a nadie en el camino. Así fue. El vestíbulo estaba vacío y polvoriento. Abrí la primera puerta que encontré y entré. Junto a la ventana estaba un hombre que miraba afuera con visible mal humor. Hubiera reconocido en él a Alexander Abraham donde quiera que lo viese. Tenía la misma apariencia descuidada de su casa. Igual que ésta no hubiera sido tan feo una vez arreglado un poco. Su cabello parecía no haber conocido el peine y sus patillas eran salvajes. Me miró lleno de sorpresa. ¿Dónde está Jimmy Spencer?, pregunté. He venido a verlo. ¿Cómo él la ha dejado entrar?, inquirió el hombre, mirándome fijamente. Él no me dejó entrar, respondí. Me corrió por todo el parque y solo encaramándome a un árbol pude salvarme de ser hecha a pedazos. Debían demandarlo por tener tal perro. ¿Dónde está Jimmy? En lugar de contestarme, Alexander Abraham comenzó a reírse de la manera menos agradable. Es indiscutible que una mujer entra en la casa de un hombre si se lo propone. Viendo que tenía intenciones de molestarme, permanecí fría y sosegada. «Oh, no me interesa mucho entrar en su casa, señor Bennet», exclamé con calma. «No me quedó otra elección. ¿Fue eso u otra cosa peor?» No era a usted ni a su casa lo que deseaba ver, aunque reconozco que es algo que vale la pena para quien desee conocer cuán sucia puede estar una casa. Es a Jimmy a quien busco, por tercera y última vez. ¿Dónde está Jimmy? Jimmy no está aquí, respondió el señor Bennet, ceñudo. Aunque no muy seguro. Se fue la semana pasada a trabajar con alguien en Newbridge. En ese caso, dije alzando a William Adolphus, que había estado explorando la habitación con aire desdeñoso, no lo molestaré más. Me retiro. Sí, creo que será lo más acertado, expresó Alexander Abraham. Esta vez no en forma desagradable, sino reflexiva, como si el asunto fuera algo dudoso. La haré salir por la puerta trasera. Entonces el perro no la molestará. Por favor, váyase pronto y sin hacer ruido. Pensé si Alexander Abraham creería que yo me iría como un trueno, pero nada dije, creyendo que era la forma más digna de comportarse, y lo seguí hacia la cocina tan rápida y calladamente como me había pedido. ¿Qué cocina aquella? Alexander Abraham abrió la puerta, que estaba cerca, con llave, al tiempo que entraba en el campo un coche con 2 hombres. «Demasiado tarde», exclamó en tono trágico. Comprendí que algo terrible debía haber ocurrido, pero no me importó, ya que, como inocentemente creía, aquello no me incumbía. Pasé frente a Alexander Abraham, que parecía tan culpable como si lo hubiesen pescado robando, y me encaré con el hombre que descendía del coche. Era el viejo doctor Blair, de Carmody, y me miraba como si me hubiera encontrado haciendo una jugarreta. «Mi querida Peter», saludó, «siento tanto verla aquí. En verdad lo siento mucho».
Admito que me exasperó. Además, ningún hombre en la tierra tiene derecho a llamarme mi querida Peter, aunque sea el viejo médico de la familia. No hace falta sentirlo tanto, doctor, contesté. Si una mujer de 48 años, miembro concurrente de la iglesia presbiteriana, no puede visitar a uno de los alumnos de la escuela dominical sin escándalo, ¿a qué edad puede hacerlo? El doctor no contestó mi pregunta. En lugar de eso, miró a Alexander Abraham con reproche. Así es como mantiene su palabra, señor Bennet, indicó. Pensé que no dejaría usted entrar a nadie en la casa. Yo no la dejé entrar. Por los cielos, hombre, si ella trepó por una ventana del primer piso a pesar de la presencia de un policía y un perro. ¿Qué se puede hacer con una mujer así? No sé qué significa todo esto, murmuré dirigiéndome al médico e ignorando a Alexander Abraham. Pero si mi presencia aquí es tan inconveniente a todos, pronto pueden verse librados de ella. Me voy de inmediato. Lo siento mucho, mi querida Peter, dijo el doctor. Pero eso es exactamente lo que yo no puedo dejarla hacer. Esta casa está en cuarentena por viruela. Tendrá que quedarse aquí debido a la viruela. Por primera y última vez en mi vida perdí los estribos frente a un hombre. Caí furiosa sobre Alexander Abraham. ¿Por qué no me lo dijo?, grité. ¿Decírselo?, respondió mirándome. Cuando la vi por primera vez era muy tarde para eso. Pensé que lo mejor sería callarme la boca y dejarla ir en feliz ignorancia. Esto le enseñará, señora, a no tomar por asalto la casa de un hombre. Bueno, no riñan, buenas gentes, terció el doctor, seriamente, aunque vi una chispa en sus ojos. Tendrán que pasar algún tiempo juntos bajo el mismo techo, y los desacuerdos no mejorarán la situación. Escuche, Peter, las cosas pasaron así. El señor Bennet estuvo ayer en el pueblo, donde, como usted sabe, hay un gran brote de viruela, y cenó en una taberna donde una de las camareras estaba enferma. Anoche la muchacha mostró síntomas claros de viruela. La Comisión de Sanidad buscó a todos cuantos estuvieron ayer en la casa y los ha puesto en cuarentena. Yo vine esta mañana y expliqué las cosas al señor Bennet. Puse a Jeremiah Jeffries de guardia frente a la casa y el señor Bennet me dio su palabra de que no dejaría entrar a nadie por detrás, mientras yo iba a buscar a otro policía y lo disponía todo. He traído a Thomas Wright y he asegurado los servicios de otro hombre para que atienda el trabajo del granero y traiga las provisiones. Jacob Green y Cleophas Lee harán guardia de noche. No creo que el señor Bennet se haya contagiado, pero hasta que estemos seguros usted debe permanecer aquí, Peter. Había estado pensando mientras escuchaba al doctor. Me hallaba en la peor situación de mi vida y no había razón para empeorar las cosas. Muy bien, doctor, mascullé con calma. Le adelanto que me vacuné hace un mes, en cuanto llegaron las noticias de viruela. Cuando pasé por Avonlea, por favor, pídale a Sarah Pye que vaya a vivir a mi casa durante mi ausencia y que cuide todo, especialmente a los gatos. Dígale que les dé leche fresca 2 veces al día y 1 pulgada de manteca por cabeza 1 vez por semana. Haga que ponga un par de vestidos oscuros, algunos delantales y mudas de ropa interior en la peor valija y que me la envíe. Mi caballo está atado a la cerca. Por favor, llévelo de vuelta a la casa. Me parece que eso es todo. No es todo, gruñó Alexander Abraham. Manden ese gato a casa también. No quiero tenerlo aquí. Antes quisiera la viruela. Contemplé lentamente a Alexander Abraham con ese modo que tengo de los pies a la cabeza. Pensé un rato y luego dije en voz baja: puede que tenga a ambos. De todas maneras, tendrá que aguantar a William Adolphus. Está en cuarentena tanto como usted y como yo. ¿Supone usted que dejaré que el gato ande a sus anchas por Avonlea sembrando gérmenes de viruela entre la gente inocente? Yo tendré que resistir a ese perro suyo y usted deberá tolerar a William Adolphus. Alexander Abraham gruñó, pero puede ver que la forma en que lo miré lo había domesticado bastante. El doctor se fue y yo entré en la casa, prefiriendo eso a seguir viendo las muecas de Thomas Wright.
Colgué mi abrigo en el vestíbulo y dejé mi sombrero sobre la mesa de la sala, después de haber limpiado un trozo del mueble con mi pañuelo. Ansiaba caer sobre esa casa para limpiarla, pero tuve que esperar a que volviera el doctor con ropa apropiada para eso. No podía ponerme a limpiar una casa con mi traje nuevo y mi corpiño de seda. Alexander Abraham estaba mirándome sentado en una silla. De pronto dijo: «No quisiera pecar de curioso, pero ¿podría usted tener la gentileza de decirme por qué el doctor la llamó Peter?» «Supongo que es porque ese es mi nombre», contesté, sacudiendo un almohadón para William Adolphus, y por lo tanto alzando un polvo de años. Alexander Abraham tosió gentilmente. «¿No es un nombre algo peculiar para una dama?» «Lo es», afirmé, calculando cuánto jabón habría en la casa, si es que había algo. «No quisiera pecar otra vez de curioso», insistió, «pero tendría inconveniente en decirme cómo fue que le pusieron ese nombre». Como esperaban un varón, mis padres pensaban llamarme Peter, en honor de un tío rico. Cuando afortunadamente resultó que era una niña, mi madre decidió que me llamara Angelina. Me bautizaron con ambos nombres y todos me llamarían Angelina, pero tan pronto crecí lo bastante para razonar, decidí que me llamara Peter. Es bastante malo, pero no tanto como que me digan Angelina. Yo diría por el contrario que es cosa más apropiada, meditó Alexander Abraham, tratando, según percibí, de ser desagradable. Precisamente, asentí con calma. Mi apellido es Macpherson y vivo en Avonlea, y ya que usted no es curioso, esa será toda la información que necesite sobre mí. Oh, Alexander Abraham tomó el aspecto de alguien para quien se ha hecho la luz de pronto. He oído hablar de usted. Usted, bueno, finge que le desagradan los hombres. ¿Fingir? Solo Dios sabe que hubiese sido de Alexander Abraham en ese mismo instante de no haberse abierto la puerta para dar paso a un perro. El perro. Supongo que se habría cansado de estar al pie del cerezo esperando que bajásemos William Adolphus y yo. Adentro era más horripilante que afuera. «Oh, señor Reilly, mire lo que ha dejado usted de entrar», exclamó Alexander Abraham en tono de reproche. Pero el señor Reilly, tal era el nombre del bruto, no le prestó atención alguna. Tuvo la visión de William Adolphus acurrucado sobre el sillón y se dirigió a investigar, cruzando la habitación. El gato se sentó y empezó a darse por enterado. «Espante ese perro», advertí, previniendo a Alexander Abraham. «Espántelo usted», contestó, «ya que usted trajo a ese gato, protéjalo». No estaba hablando por bien de William Adolphus. Él puede protegerse solo. Mi gato podía y lo hizo. Enarcó el espinazo, aplastó las orejas, maulló y saltó sobre el señor Reilly. Aterrizó justo sobre la mosqueada espalda del perro y pronto se aferró, maullando, erizándose y arañando. Nunca vi perro más sorprendido que el señor Reilly. Con un ladrido de terror, saltó a la cocina, de allí al vestíbulo, a través del vestíbulo hacia la habitación, desde allí a la cocina y otra vez al vestíbulo. Con cada circuito, la velocidad iba en aumento, hasta que apareció una línea moteada con un relámpago blanco y negro encima. Nunca vi miedo tal y me eché a reír hasta llorar. El señor Reilly no hacía más que dar vueltas y vueltas, con William Adolphus aferrado a sus espaldas. Alexander Abraham enrojeció de la ira. «Mujer, espante ese gato infernal antes de que mate a mi perro», gritó por encima de los ladridos y maullidos. «No lo matará», lo tranquilicé. «Y además, corre demasiado para oírme si lo llamo. Señor Bennet, si usted es capaz de parar a su perro, le garantizo que haré entrar en razón a William Adolphus». Pero es en vano tratar de argumentar con un relámpago. Alexander Abraham arremetió frenético contra el relámpago, cuando pasó a su lado.
con el resultado de que perdió el equilibrio y cayó sobre el piso con estruendo. Corrí a ayudarlo y eso solo consiguió enfurecerlo más. «Mujer», farfulló colérico, «quisiera que usted y su demonio de gato estuviesen en Avonlea», terminé rápidamente para evitar que blasfemase. «Yo también, señor Bennet, lo deseo de todo corazón, pero ya que no es así, tratemos de sacar el mejor partido de eso, como gente sensata. Y en el futuro me hará usted el bien de recordar que mi nombre es señorita Macpherson y no mujer». Con esto llegó el fin, cosa que agradecí, puesto que era tal el ruido que hacían esos dos animales que temí que el policía, a pesar de la viruela, entrara corriendo a ver si Alexander Abraham y yo estábamos por asesinarnos mutuamente. El señor Reilly terminó de pronto su loca carrera y saltó a un oscuro rincón entre la leñera y la estufa. El gato lo dejó escapar justo a tiempo. Desde entonces nunca tuve dificultades con el señor Reilly. Jamás pude hallar un perro más manso. William Adolphus había ganado con todos los honores y mantenía su posición de triunfador. En vista de que los ánimos se habían calmado y ya que eran las 17, decidí tomar té. Dije a Alexander Abraham que lo prepararía si se molestaba en decirme dónde estaban las cosas. «No hace falta», gruñó. «Tengo la costumbre de preparármelo solo desde hace 20 años. Lo supongo, pero no tiene la costumbre de preparar el mío. No comería nada que usted hornease, aunque tuviese que morirme de hambre. Si quiere ocuparse de algo, consiga algún ungüento y cure la espalda de ese pobre perro». Alexander Abraham dijo algo que prudentemente no escuché. Viendo que no me proporcionaría información alguna, hice una expedición exploratoria a la despensa. El lugar era horrible y por vez primera sentí en mi pecho una vaga sensación de piedad por aquel hombre. Cuando un hombre debió vivir en tal lugar, no era de extrañarse que odiara a las mujeres. Tenía el derecho de odiar a toda la humanidad. Pero me las arreglé para preparar algo. El pan era de Carmody y pude hacer un buen té con excelentes tostadas. Además, encontré un tarro de duraznos en conserva que, como eran comprados en el pueblo, no tuve miedo en probar. Ese té con tostadas, hablando Alexander Abraham a pesar de sí mismo. Comió hasta la última miga y gruñó cuando di a William Adolphus toda la crema que sobró. El señor Reilly no pareció querer nada. Había perdido hasta el apetito. A esta altura, el muchacho del médico había llegado con mi valija. Alexander Abraham fue lo bastante civilizado para hacerme saber que del otro lado del vestíbulo había una habitación disponible que yo podía ocupar. Me puse un delantal y fui allí. En la habitación había un lindo juego de muebles y una cama cómoda, pero el polvo. William Adolphus me siguió adentro y las marcas de sus patas quedaron sobre el piso. «Ahora», musité activamente, cuando regresé a la cocina, «voy a limpiar todo y empezaré por aquí. Será mejor que se vaya a la sala, señor Bennet, de modo que no moleste». Alexander Abraham me contempló. «No estoy dispuesto a que revuelva la casa. Así me agrada. Si no le gusta, puede irse». «No, no puedo, esa es la lástima. Si pudiera hacerlo, no me quedaría ni un minuto aquí. Ya que no es así, debo limpiar esto. Puedo tolerar hombres y perros por obligación, pero no debo ni quiero tolerar el desorden y la suciedad. Váyase a la sala». Y se fue. Mientras cerraba la puerta le oí decir con mal tono: «¡Qué mujer inaguantable!». Limpié la cocina y la despensa. Eran las 22 cuando terminé, y Alexander Abraham se había ido a dormir sin más palabras. Encerré al señor Reilly en una habitación y a William Adolphus en otra, y yo también me fui a acostar. Nunca en mi vida me había sentido tan horriblemente cansada. Había sido un día duro. Pero a la mañana siguiente me levanté fresca y preparé un magnífico desayuno que Alexander Abraham condescendió a comer. Cuando llegó el hombre con las provisiones, le grité desde la ventana que por la tarde me trajese una caja de jabón. Luego la emprendí con la sala. Poner esa casa en orden me llevó lo mejor de una semana, pero lo hice a conciencia. Me destaco por hacer las cosas a conciencia. A cabo de ese tiempo estaba limpia
estaba limpia del sótano al techo. Alexander Abraham no hizo comentarios sobre mis operaciones, aunque gruñía alto y a menudo, haciendo cáusticos comentarios al pobre señor Reilly, quien no tenía espíritu para contestarle después de lo pasado. A pesar de mis principios, hice concesiones a aquel hombre, porque la vacuna lo había prendido y su brazo era todo dolor. Una vez que las cosas se arreglaron, me dediqué a cocinar elegantes comidas, ya que no tenía mucho que hacer. La casa estaba llena de provisiones. Debo hacer justicia a Alexander Abraham al respecto. En conjunto, estaba más cómodo de lo que esperaba. Cuando mi huésped no quería hablar, lo dejaba solo, y cuando quería, yo empezaba a decir cosas tan sarcásticas como las que él acostumbraba, solo que yo las decía sonriendo. Podía ver que me tenía un temor reverente. Pero una que otra vez olvidaba ese estado de ánimo y hablaba como un ser humano. Tuvimos una o dos conversaciones realmente interesantes. Era un hombre inteligente, aunque de ánimo muy retorcido. Una vez le dije que creía que debió haber sido un niño bueno. Un día me sorprendió al aparecer con cuello duro y peinado. A la hora de la cena. Ese día tuvimos un menú de primera calidad y le preparé un budín que fue demasiado para un odiamujeres. Cuando hubo devorado un par de raciones, suspiró y me dijo: «Por cierto que usted sabe cocinar. Es una lástima que sea tan detestable en otros aspectos. Es conveniente serlo. Entonces la gente tiene cuidado de cómo se porta. ¿No se ha dado usted cuenta de eso?» «Yo no soy detestable», gruñó resentido. «Todo lo que hago es pedirle que me deje solo». Esa es la cosa más detestable. Una persona que quiere que la dejen sola desafía la providencia, que ha decretado que los hombres, por su propio bien, no pueden andar solos. Pero alégrese, señor Bennet. La cuarentena terminará el martes, y por cierto que usted quedará solo por el resto de su vida natural, por lo menos en lo que se refiere a mí y a William Adolphus. Entonces podrá usted volver a revolcarse en el lodo y a estar tan sucio y cómodo como antaño. Alexander Abraham gruñó otra vez. Las perspectivas no parecieron alegrarlo todo cuanto yo esperaba. Entonces hizo algo sorprendente. Volcó un poco de crema en un plato y se lo ofreció a William Adolphus. El gato la tomó sin sacar los ojos de Alexander Abraham, no fuera que cambiase de parecer. Para no dejarme ganar, alcancé un hueso al señor Reilly. Ni Alexander Abraham ni yo nos habíamos preocupado mucho por la viruela. No creíamos que él estuviese contagiado, ya que ni siquiera había visto a la muchacha enferma, pero la mañana siguiente lo vi llamarme desde el rellano de la escalera. «Señorita Macpherson», susurró con voz tan suave que me dio que pensar. «¿Cuáles son los síntomas de la viruela?» «Escalofríos, dolores en los miembros y en la espalda, náuseas y vómitos», respondí rápidamente, puesto que los había estado leyendo en un almanaque. «Los tengo todos», comunicó con voz hueca. No sentí tanto miedo como debía esperar. Después de lidiar con un odiamujeres, un perro y el desorden de la casa, y habiéndolos vencido a todos, la viruela me parecía bastante insignificante. Fui hasta la ventana y pedí a Thomas Wright que llamase al médico. El doctor bajó con aspecto grave de la habitación de Alexander Abraham. «Todavía no me puedo pronunciar sobre la enfermedad», dijo. «No hay certeza hasta que aparezca la erupción, pero desde luego todo parece indicar viruela. Es una lástima. Temo que será difícil obtener una enfermera. Todas las del pueblo que podrían hacerse cargo de una viruela están sobrecargadas de trabajo, puesto que la epidemia todavía dura allí. Sin embargo, veré qué puedo hacer esta noche. Mientras tanto, ya que el señor Bennet no requiere atención por el momento, no debe usted andar cerca de él, Peter». Ningún hombre iba a darme órdenes, de modo que cuando se marchó el doctor, fui a la habitación de Alexander Abraham con algo de comer. Había una crema de limón que pensé que comería aunque tuviese viruela. «No debió acercarse», gruñó. «Está arriesgando la vida. No voy a ver morirse de hambre a un semejante, aunque sea un hombre». «Lo peor de todo», se quejó entre 2 cucharadas de crema, «es que el doctor dice que debo tener una enfermera. Me he acostumbrado tanto a tenerla a usted en la casa que no me incomoda ya, pero es demasiado para mí el solo pensar que vendrá otra mujer. ¿Le dio algo de comer a mi pobre perro?».
Ha cenado mejor que muchos cristianos. Alexander Abraham no debió haberse preocupado por la venida de otra mujer. El médico regresó pensativo esa noche. No sé qué hacer. No encuentro un alma que pueda venir. Yo lo cuidaré, afirmé con dignidad. Es mi deber y nunca lo esquivo. Me destaco por eso. Es un hombre y tiene viruela, y además tiene un vil perro. Pero no lo voy a dejar morir por falta de cuidados a pesar de todo eso. Es usted un ángel, Peter, expresó el médico aliviado. Como todos los hombres, tan pronto encuentran una mujer que se hace cargo de la responsabilidad. Cuidé a Alexander Abraham durante toda la viruela y él pareció no preocuparse mucho. Enfermo era mucho más amable que sano, y además la enfermedad lo atacó en forma muy suave. Reiné suprema en el piso de abajo y el señor Reilly y William Adolphus estaban juntos como el león y la oveja. Alimenté al perro con regularidad, y una vez, viéndolo solitario, le di unas palmaditas. Aquello fue mejor de lo que pensaba. El perro alzó la cabeza y me miró con tal expresión que ya no me extrañó que su amo lo quisiera tanto. Alexander Abraham pudo sentarse. Trató de recuperar el tiempo que había perdido al ser gentil. No puedo imaginar nada más sarcástico que un hombre convaleciente. Yo solo me reía, ya que había descubierto que eso lo irritaba. Para enojarlo más aún, limpié otra vez toda la casa. Pero lo que le molestaba más era el ver al señor Reilly seguirme por todos lados moviendo la cola. No fue bastante que viniese usted a mi tranquila casa a revolverlo todo, sino que hasta tuvo que robarme el cariño de mi perro, se quejaba. Ya volverá a quererlo cuando yo regrese a mi casa, lo consolé. Los perros no son muy particulares en eso. Lo que quieren son huesos. Los gatos sí que quieren desinteresadamente. William Adolphus nunca ha jurado de su afecto por mí, aunque usted le haya dado crema en la despensa. Alexander Abraham pareció un tonto. Nunca pensó que yo lo supiera. No me contagié, de modo que una semana después vino el médico y envió al policía de vuelta al pueblo. Me desinfectaron, fumigaron a William Adolphus y pudimos irnos. Adiós, señor Bennet, saludé, ofreciendo un apretón de manos con espíritu de perdón. No me queda duda de que está usted contento de verse libre de mí, pero yo lo estoy más de irme. Supongo que la casa estará dentro de un mes más sucia que nunca, y que el señor Reilly se habrá librado de las buenas maneras que tiene. La reforma no es nunca muy profunda, ni en los hombres ni en los perros. Con esto salí de la casa, suponiendo que nunca volvería a tener noticias de ella ni de Alexander Abraham. Estuve contenta de regresar a casa, pero aquello parecía raro y solo. Los gatos apenas me reconocieron, y William Adolphus vagaba con aire de exiliado. Yo ya no hallaba tanto placer en cocinar, puesto que me parecía un poco tonto preocuparme tanto por mí misma. La vista de un hueso me hacía pensar en el pobre señor Reilly. Los vecinos me esquivaban sutilmente, puesto que temían que tuviera viruela en cualquier momento. Mi clase en la escuela dominical estaba en manos de otra persona y yo me sentía fuera de lugar. Llevaba yo una semana de esta vida cuando apareció de pronto Alexander Abraham. Entró un atardecer y yo no lo reconocí. Tan arreglado y afeitado estaba. Pero William Adolphus sí. Parece increíble, pero el gato, mi gato, se restregó contra su pierna, con un claro ronroneo de satisfacción. Tuve que venir, Angelina. No pude resistir más. Mi nombre es Peter, le expliqué con frialdad, aunque me sentía ridículamente contenta. No, no lo es. Para mí es y será siempre Angelina. Nunca la llamaré Peter. Angelina le sienta a la perfección y Angelina Bennet le sentará aún más. Debe usted regresar, Angelina. El señor Reilly está triste por usted y yo no puedo vivir sin alguien que aprecie mis sarcasmos. Ahora que me he acostumbrado usted a ese lujo. ¿Y los otros 5 gatos?, exigí. Alexander Abraham suspiró. Supongo que tendrán que venir también, aunque no dudo que echarán de la casa al pobre señor Reilly. Puedo vivir sin él, pero no sin ti. ¿Cuándo podrás casarte conmigo? No he dicho que me casaré con usted, respondí por conservar las formas, puesto que sentía todo lo contrario.
No, pero lo harás, ¿no es así?, preguntó ansioso, porque si no lo hicieras mejor habría sido que me hubieras dejado morir de viruela. Acepta, querida Angelina. Pensar que un hombre pudo atreverse a llamarme querida Angelina, y pensar que no me importó. Donde yo vaya irá William Adolphus, dije, pero regalaré los otros 5 gatos por el señor Reilly.